Saludos y bienvenidos de nuevo al tema de la Europa del Barroco en este segundo bloque del tema. Tras haber visto los aspectos históricos más importantes, recordemos, la crisis demográfica y económica en el siglo XVII, el fin de la dinastía de los Austrias en España, el dominio de la Francia del rey Luis XIV y la aparición del parlamentarismo en Inglaterra y las Provincias Unidas, ahora pasamos a vídeos centrados en el arte, y en el que vamos a tratar de hacer lo mismo que hicimos para el Renacimiento, un pequeño resumen de las características más importantes del arte de esta época, el arte barroco, y luego tratar de ver esas características con ejemplos de obras de los autores más importantes de este periodo en arquitectura, escultura y pintura. Lo primero de todo es entender de dónde sale este arte. Si uno conoce el arte barroco, posiblemente le venga a la cabeza, al menos en lo referente a arquitectura y escultura, que es un arte más pesado y recargado que lo que hemos visto en otros temas. Eso es porque el arte barroco, en buena medida, es un arte al servicio del poder. ¿De qué poder? Pues pensemos un poco. ¿A qué poder nos podemos estar refiriendo? ¿El poder político de los reyes, y más con la monarquía absoluta, o el poder de la Iglesia, en plena contrarreforma para luchar contra los protestantes? Por eso, el arte es una herramienta utilizada por los reyes y por la Iglesia católica para mostrar su grandeza y su poder, para impactar a la población y guiarla hacia su camino. No obstante, el barroco es mucho más que eso. El barroco es una de las épocas culturales más importantes de la historia porque es un momento en el que vamos a ver un desarrollo muy notable en prácticamente todos los campos de la cultura. Es la época de compositores tan conocidos como Vivaldi, Händel, Johann Sebastian Bach o los inicios de la ópera con la fábula de Orfeo, un personaje de la mitología griega que amansaba a las fieras con su lira, obra del italiano Monteverdi. También es la época de grandes escritores como el inglés William Shakespeare, con obras gloriosas de la literatura como Hamlet o Romeo y Julieta, y en España Miguel de Cervantes y su Don Quijote de la Mancha o el autor de teatro Lope de Vega. En la arquitectura, la escultura y la pintura veremos cómo las obras son mucho más realistas que en épocas anteriores, y sobre todo llenas de vida y de movimiento por razones que ahora iremos viendo. En esta época hablaremos en España de El Siglo de Oro, ya que será un momento de gloria para varios artistas españoles, que nos convertirán en uno de los centros artísticos clave de Europa, donde el máximo éxito lo tendremos con el pintor Diego Velázquez. Bien, vamos a empezar con la arquitectura barroca. Fijaos en estas dos iglesias. Una sencilla iglesia de época medieval, recordad los inicios del arte románico, y una iglesia que más de uno conocerá, la Catedral de Murcia. ¿Cuál os llama más la atención? La de Murcia, es mucho más llamativa. ¿Por qué? Un poco de todo. Los materiales, las decoraciones con columnas y estatuas, las formas curvas. Las iglesias barrocas son iglesias en las que, como hemos dicho, la iglesia quiere atraer a los fieles, haciendo que se les salgan los ojos con edificios que dan esa imagen de más elaborados. ¿Por qué? Porque cogen los mismos elementos que ya utilizaban los arquitectos clásicos y que ya vimos en el Renacimiento, muros, frontones, bóvedas, columnas, pero los utilizan con un punto extra de libertad, usando materiales más caros y vistosos, con formas geométricas difíciles e impactantes, con mucha decoración. Fijaos, por ejemplo, en uno de sus elementos más característicos, las columnas salomónicas. Y por supuesto, dentro de los edificios se crearán juegos de luces, utilizando para ello las zonas por las que podía entrar y salir la luz a las correspondientes horas del día. El resumen está claro: libertad creativa y utilización de formas y decoraciones variadas para crear edificios bonitos, pero potentes y vistosos. De ahí que este arte tenga la etiqueta de ser a veces demasiado cargado. Se puede preferir algo sencillo, bonito y que no sature. Este arte nace en Roma. ¿El motivo? Porque es donde está el Papa. Es el núcleo principal de la religión católica, que ya hemos dicho que es una de las grandes organizaciones detrás de este arte. Y sus arquitectos principales serán Gian Lorenzo Bernini, autor de la Plaza de San Pedro del Vaticano, y Borromini, del que os he puesto la iglesia de San Carlo alle Quattro Fontaine, también en Roma, donde se ve muy bien tanto la decoración con símbolos, columnas y esculturas, como la utilización de formas curvas cóncavas, es decir, curvas hacia el interior del edificio, o convexas, hacia afuera.
Rápidamente este arte se expandirá por toda Europa y no lo utilizarán solamente las iglesias. Si la Iglesia Católica podía utilizar el arte para mostrar su poder, ¿por qué no podían hacer lo mismo los reyes? Hemos dicho antes que esta es la época de la monarquía absoluta, poder que, si recordamos, viene de Dios. Los reyes necesitan residencias de lujo en palacios que sean tan grandes como su poder. Las imágenes que estáis viendo son las del Palacio de Versalles, hogar del rey más poderoso de esta época, Luis XIV de Francia. Fijaos en el conjunto. El lujo en el interior, los inmensos jardines. La naturaleza era otra de las herramientas que se podía usar para embellecer el hogar de los reyes y reafirmar su papel de reyes absolutos. Su poder también alcanza la naturaleza. Aquí os añado algunos ejemplos más de obras de arquitectura barroca que van llegando a toda Europa. La iglesia de San Pablo de Londres, la de San Carlos Borromeo en Viena, o aquí en España, la de Santiago de Compostela. Muchas iglesias que ya existían en épocas anteriores se renuevan en esta época, por lo que no tienen que ser iglesias construidas en época barroca, sino iglesias que ya estaban en la Edad Media, pero que ahora, para adaptarse a este nuevo arte, se les añade una fachada barroca con las decoraciones y el efecto que se quería conseguir en este momento. Es un arte que significó toda una renovación de los edificios en Europa. Además, no solamente se renuevan o se potencian los edificios religiosos o los centros políticos como los palacios, también las ciudades. El barroco va a significar la transformación de todo el urbanismo, de las grandes ciudades europeas. Si los reyes y la iglesia quieren mostrar su poder a los ciudadanos, qué mejor manera de hacerlo que embelleciendo sus ciudades, llenarlas de obras y de gloria, crear auténticas capitales. Cuando una persona manda construir un monumento en su honor, eso le da fama, ¿no? Pues imaginaos eso, pero con toda la ciudad. Y el mejor ejemplo de esto son las plazas mayores, típicas plazas grandes y cuadradas que seguro que habréis visto en más de una ciudad, donde suele haber edificios más o menos iguales que pueden servir de vivienda, pueden haber edificios políticos como algún ayuntamiento, alguna iglesia, zonas comerciales o de ocio. Esas plazas mayores son un invento del barroco que se convierten en zona de reunión para muchísimas personas. Y aquí os pongo algunos ejemplos de diferentes países para que veáis cómo, insistimos, es un estilo artístico que recorre toda Europa. Pero no solo se colocan esas plazas, también es la época de origen de lo que llamamos Gran Vía. Seguro que cuando habéis ido a alguna ciudad de viaje, habréis visto que a menudo hay una calle principal donde encontramos los principales edificios, las tiendas y con la que conectan el resto de las calles o barrios menos importantes. Ese concepto de Gran Vía también es de época barroca. Era una manera de crear una larga calle principal que sirviera de conexión para los puntos clave que se querían resaltar de una ciudad. Y por supuesto, para rematar esas calles y esos espacios de la ciudad, se recurre a la decoración, mediante obeliscos, fuentes, estatuas, elementos que, además de embellecer el espacio, servían para que la persona que ha mandado que se construya se haga todavía más famosa, como si se tratara de un regalo para el disfrute de los ciudadanos al hacer más bonitas sus calles y más elegantes sus ciudades. Por supuesto, los jardines también se utilizan como elemento decorativo, como ya hemos dicho con el Palacio de Versalles. La naturaleza también formaría parte de las ciudades, de los países, de la grandeza de quienes ponen en marcha estos edificios. Y con esto vamos a cerrar este vídeo. Me interesa que nos quedemos con cómo el barroco significa un profundo cambio en la manera de hacer los edificios, más vistosos, variados, decorados, etc., de acuerdo a ese objetivo de embellecerlos, aunque sea en exceso, y dar publicidad para mostrar la grandeza de los reyes y de la iglesia de la época. Y cómo el arte barroco no es solo hacer grandes iglesias y palacios, sino mostrar el poder en toda la ciudad, transformarla por completo, empezando a parecerse más a las actuales, de calles principales, plazas, decoraciones, todo un conjunto urbano. No son edificios aislados o independientes, forman parte de un todo, con un objetivo muy claro. Toda la ciudad se convierte en un escenario donde utilizar cualquier herramienta,
desde calles hasta plazas y decoraciones, para crear efectos visuales, recorridos con encanto, belleza y transmitir ese poder y esa imagen que conmueva al ciudadano y que dé gloria a la cultura, a la ciudad y a quienes se encargan de que se haga. En el siguiente vídeo nos detendremos en la escultura y la pintura.